Hola a todas y a todos. Mi nombre es Maite Rodríguez y esta es la tercera de la serie de 3 clases sobre teorías éticas. Hoy en particular vamos a hablar de utilitarismo, ¿sí? Simplemente recuerden que entender estas teorías éticas es fundamental en bioética porque son las teorías éticas que más han influido, ¿sí? Cuando vean, por ejemplo, principialismo, van a ver que el deontologismo y el utilitarismo son fuertemente incorporados, ¿sí? Bueno, empecemos entonces con el utilitarismo. En el esquema que ya venimos manejando en las 3 polimedias sobre teorías éticas, siempre presentamos este ejemplo, ¿verdad? Un caso en donde está claro que alguien en peligro debe ser socorrido. Para entender la diferencia que existe entre las diferentes teorías éticas, nos proponemos siempre pensar cómo se justifica la obligatoriedad de esta acción. En el caso de el utilitarismo, la acción se justifica porque hay un balance positivo en las consecuencias que traería ayudar en este caso, ¿sí? Por eso el utilitarismo es una teoría, consecuencialista, ¿sí? O sea, justamente va a justificar acciones en función a un balance favorable cuando analizamos las consecuencias de una determinada acción. Y ahora vamos a ver con más detalle qué es lo que eso quiere decir. Entonces, en el utilitarismo y en el consecuencialismo en general, debo considerar los efectos de una acción, de una regla, de una política, antes de determinar si es buena o mala. Bien, el utilitarismo, tradicionalmente se presentan dos grandes teóricos que desarrollaron esta teoría, Jeremy Bentham y John Stuart Mill. John Stuart Mill ha sido bastante más influyente, ¿sí? Y en general nos vamos a concentrar en su teoría y en su obra, ¿sí? En algunos casos voy a hacer mención de las diferencias que existen entre Stuart Mill y Bentham cuando sea relevante para entender alguna característica importante del utilitarismo. Bueno, como les comentaba, al evaluar acciones, ¿sí? Para determinar si son buenas o malas, miro las consecuencias. En el caso del utilitarismo, eso significa que debo tratar, ¿sí? de solamente justificar aquellas acciones que maximizan la utilidad. ¿Qué quiere decir esto? Debo siempre optar por aquellas acciones que producen la mayor cantidad de bien en la mayor cantidad de seres sensibles posibles, ¿sí? Seres sensibles posibles, ¿por qué? Porque la utilidad se define como una propiedad que se le puede atribuir a cualquier cosa, o sea, a cualquier acción, a algo que produzca beneficio, ventaja, placer, bien o felicidad. Y es importante resaltar que en el utilitarismo todos estos términos son equivalentes, son intercambiables, ¿sí? Por supuesto, entonces, lo de seres sensibles está relacionado con el hecho de que, como por ejemplo, los animales pueden también sentir placer, bueno, entonces en algunas teorías utilitaristas los animales también van a ser seres sensibles a tener en cuenta en mi cálculo, ¿verdad? Igual, generalmente en términos utilitaristas, también se considera beneficioso evitar el dolor, aunque no se logre efectivamente incrementar el placer o alcanzar la felicidad. O sea, digamos, en aquellos casos en donde no es posible efectivamente incrementar el grado de bienestar, por ejemplo, de una población, sí será igual preferible una acción que al menos garantiza no someter, por ejemplo, a esa población a dolor o sufrimiento, ¿tá? Y esto es bien importante en este cálculo que les venía mencionando. Bien, simplemente voy a decir algo breve sobre la motivación detrás de esta postura utilitarista.
No es una teoría que promueva necesariamente el egoísmo, ¿verdad? A veces cuando escuchamos que, por ejemplo, en una teoría ética importa el placer o el bienestar, uno tiende a pensar que hay como una especie de maximización de mi propia experiencia por la de todos los demás, ¿sí? Esto en el utilitarismo no es así necesariamente, ¿sí? Justamente de lo que se trata es de que se consideren por igual los intereses de todos y todas. ¿Ah? En el utilitarismo de Bentham, por ejemplo, cada hombre cuenta como uno y como nada más que uno. ¿Sí? La otra motivación interesante o el otro efecto interesante que puede tener el utilitarismo desde el punto de vista social es que no se admiten dentro de estas posturas prohibiciones morales arbitrarias. Es decir, para que algo sea etiquetado como malo, como incorrecto socialmente, necesito mostrar efectivamente cuál es el daño que causa y a quién perjudica sobre todo. ¿tá? Entonces, esto es simplemente una nota breve para no interpretar esta mención a la felicidad o al placer como siendo o como indicando una teoría basada en la primera persona, ¿verdad? O sea, demasiado egoísta. Bien, bueno, ¿y cómo se hace este cálculo de utilidad que mencionábamos al principio? Aquí es donde es importante resaltar brevemente las diferencias entre el utilitarismo de Bentham y el de Stuart Mill, para que vean distintos estilos de considerar este bienestar. En el utilitarismo de Bentham nos centramos más en lo cuantitativo, ¿sí? El placer o el dolor experimentado por un individuo se mide atendiendo a determinados factores, por ejemplo, la intensidad, la duración, ¿sí? La pureza, por ejemplo, hay placeres que pueden ser muy intensos, pero que necesariamente después, inmediatamente, van a venir acompañados de dolor o sufrimiento. Bueno, entonces todos esos factores se consideran, ¿sí? Para asignar un valor, ¿sí? Y el otro factor importantísimo en las teorías utilitaristas es la cuestión de la extensión. O sea, yo puedo hacer un cálculo primero sobre un individuo, ¿sí? De utilidad sobre un individuo, pero después el factor importantísimo va a ser la extensión de ese placer, es decir, cuántas personas, ¿sí? Tendrían, por ejemplo, la utilidad que yo estoy calculando, o sea, o el incremento de placer o de dolor, ¿no? Entonces, en función a todo eso es que se calculan las consecuencias de una acción y por lo tanto se determina si son o no permisibles. En el caso de Stuart Mill, el estilo, la fundamentación es diferente. ¿Por qué? Porque Stuart Mill no va a calcular esa utilidad en términos meramente cuantitativos, sino que se va a centrar también en la calidad del placer, por así decirlo. ¿Qué quiere decir esto de la calidad? Que bueno, Stuart Mill, por ejemplo, distingue entre placeres que no son humanos, sino animales, ¿sí? Propios de los cerdos, por ejemplo. Y bueno, y entre esos tipos de placeres, por supuesto que van a ser preferibles los que nos hacen humanos, ¿sí? Entonces, Mill tiene esta célebre frase de que es mejor ser un humano insatisfecho que un cerdo satisfecho. Es decir, sí, o sea, va a ser siempre preferible cultivar y promover aquellos placeres que nos hacen humanos y dentro de los humanos los más sofisticados. Por ejemplo, mejor ser un Sócrates insatisfecho que un, como él llama, tonto satisfecho, ¿sí? O sea que siempre se va a promover, digamos, un bienestar, digamos, cualitativamente más humano, ¿sí? O sea, no se trata de placeres sensibles de los que necesariamente, por ejemplo, compartimos con los animales. Bien. Otra diferencia importante entre distintas posturas utilitaristas es la de si a la hora de calcular las consecuencias de una acción y determinar si es permisible o no, considero una acción puntualmente, un caso particular, o si me fijo más bien en tipos de casos. Vamos a ver esto en un ejemplo. Imaginémonos que necesito evaluar si debo mentir en una situación determinada.
El utilitarismo, que se llama del acto, va a decidir si mentir en ese caso particular tiene consecuencias positivas o negativas, ¿tá? Haciendo el cálculo que les explicaba hace unos instantes. Pero se centra en ese caso particular, ¿tá? Por ejemplo, mentirle ahora a un amigo o a una amiga, ¿tá? Y miro todas las consecuencias posibles. El utilitarismo de la regla decide más bien si que exista la regla social no mentir en general tiene consecuencias positivas o negativas. Entonces, mi acto de mentir en este caso particular solo va a estar autorizado si forma parte de una regla social que puede ser justificada, ¿tá? Pero no se hace el cálculo para cada caso particular y para cada vez, sino para reglas sociales, ¿tá? Esto es el caso sobre todo en Stuart Mill, ¿sí? Y es importantísimo porque hay reglas sociales, como por ejemplo el no matar, ¿sí? Cuya justificación social se da, por así decirlo, como tipo de caso. Entonces, por más de que yo detecte que en un caso particular podría ser justificable, ¿sí? Yo no lo podría nunca, no lo podría nunca volver como parte de una regla social general, ¿tá? Entonces, aclaro porque esto matiza un poco el tipo de cosas que normalmente podemos justificar en términos utilitaristas, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la relevancia de esta postura para la bioética? Además de la que mencionaba al principio, ¿verdad? De la influencia que ha tenido, sobre todo en el principialismo. Bueno, recientemente, por ejemplo, se ha destacado su capacidad para proveer herramientas que nos permitan reconocer el estatus moral de seres sintientes no humanos. ¿Por qué? Porque también son capaces, por ejemplo, de sentir placer o dolor, ¿sí? Sobre todo, bueno, digamos, en el utilitarismo, por ejemplo, más al estilo de Bentham, ¿verdad? A su vez, el utilitarismo es frecuentemente invocado cuando se ponderan costos versus beneficios de una intervención o de una investigación, ¿sí? Es importante esto porque digamos, se calcula si hay un balance favorable de costos-beneficios utilizando un cálculo que es de inspiración utilitarista y seguro consecuencialista, ¿tá? Entonces, la utilidad se calcula como una relación entre beneficios y consecuencias o inconvenientes potenciales o reales. A su vez, el utilitarismo es muy frecuentemente invocado en discusiones, por ejemplo, sobre la eutanasia, para contrarrestar argumentos deontológicos en donde se habla, por ejemplo, de la sacralidad de la vida, ¿sí? Aquí, por, digamos, el valor asociado al bienestar, ¿sí? A la capacidad, ¿sí? de sentir placer, etcétera, es que es posible hacer argumentos que apelen más, por ejemplo, a la calidad de vida, ¿sí? Bien, y en cuanto a algunas objeciones posibles, que es lo que estamos haciendo siempre para cerrar estos videos, bueno, algunos afirman, por ejemplo, que el utilitarismo admite sacrificios injustificables, ¿sí? Porque en el cálculo, por ejemplo, han visto muy frecuentemente este tipo de dilemas, ¿no? Bueno, algunos dicen, en este caso lo moralmente correcto sería optar porque el tren se desvíe hacia el lado en donde se mata solo a una persona, por ejemplo, ¿no? Entonces se idean muchos ejemplos utilitaristas en donde es admisible sacrificar a alguien, a una persona o a unos pocos por el bien de muchos o de la humanidad, por ejemplo. A su vez, otra objeción posible es que el utilitarismo, sobre todo el del acto, no nos da códigos morales estrictos, ¿sí? Y eso socava mucho nuestra confianza en los otros, en lo social, ¿sí? Porque claro, yo no puedo descartar que lo que de repente yo considero inmoral pueda ser de pronto justificado sí, por un cálculo, digamos, o porque eso incrementa la utilidad en un momento determinado.
Y la última objeción es que tomar el placer o la satisfacción de preferencias, por ejemplo, como medida, puede terminar justificando inequidades. ¿Por qué, por ejemplo? Porque, bueno, ¿qué pasa si yo necesito muchísimo más para lograr las mismas unidades de bienestar o de utilidad que otra persona logra con muchísimo menos? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que es moralmente adecuado darme a mí muchísimo más, ¿sí? ¿Cómo se vuelven justificables, por ejemplo, estos gustos caros, ¿sí? O preferencias extremadamente sofisticadas en una sociedad? Pero bueno, esos son algunos apuntes simplemente que ustedes después, si quieren, podrán seguir pensando. Y aquí les dejo, como siempre, la bibliografía utilizada en la preparación de esta presentación, por supuesto, a complementar con las lecturas obligatorias que ustedes tienen para sus talleres. Así que bueno, muchas gracias y es el final.